Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y el día de hoy vamos a estar conversando acerca de lo que podría ser el futuro del sector petrolero nacional y de la principal industria que es PDVSA. No es un secreto para nadie que el petróleo tiene un poder increíble a la hora de mover la economía de cualquier país y en Venezuela cerca del 90 y hasta el 95% del Producto Interno Bruto eh, lo ocupa la actividad petrolera. Desde más o menos 1922, con el gran conocido como reventón del Barroso II, el petróleo ha tomado mucha fuerza en lo que ha sido la política y la economía nacional. Actualmente se ha vuelto a poner sobre la mesa un debate en torno a cuál debería ser las decisiones a tomar sobre este sector y sobre la principal industria que funciona en el país, que es, repito, PDVSA. Para ello, hoy contamos con la participación de Henkel García, quien es ingeniero químico, es analista y es instructor en finanzas y además es fundador y director de la consultoría eh, Albus Data. Henkel, bienvenido. Y para empezar, ¿cuál es actualmente la situación de la industria petrolera nacional? ¿Cómo estás, Diego? Un gusto por estar aquí acompañándote a ti, a los que ven este programa. Fíjate, yo creo que es una realidad para todos los venezolanos la progresiva destrucción de la industria petrolera venezolana, que bueno, aquí entra también en parte del debate el tema de las sanciones, porque algunos pudiesen argumentar que la situación actual en declive de la industria petrolera venezolana se debe a las sanciones, pero esto realmente viene desde mucho antes. Y de hecho, puede ser hasta anterior a la publicación de cifras oficiales de declive de la producción petrolera. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto quizás muchos de ustedes no están al tanto, pero es algo que cuando yo estaba formada parte de Econométrica, en su momento habíamos detectado, que era que PDVSA estaba mintiendo sobre sus números de producción. Entonces, claro, a mentir sus números de producción, la exportación también estaba inflada, eh, y eso lo concluimos en su momento, cerca del 2012, 2013, cuando ya estaba empezando a dar señales de ineficacia en el control cambiario, ¿no? Empieza una restricción de divisas, lo cual no tenía mucho sentido, dado que supuestamente Venezuela tenía miles de millones en fondos paralelos, no en el Banco Central, sino en fondos paralelos. Y nosotros, oye, espérate, no tiene mucho sentido que el gobierno se comporte de esta manera cuando supuestamente los números de las cuentas de la nación estaban muy bien, ¿no? Y hubo un economista que no voy a decir su nombre que le oí decir, mira, el Banco Central está mintiendo sobre las cifras de esos fondos paralelos. Esos fondos no existían, al menos en los montos que ellos reflejaban. De repente sí existían con montos mucho menores. Y hace poco a Alejandro Fleming, que formó parte del gobierno en algún momento, unos tweets dejaba entrever esa misma realidad, que PDVSA mentía sobre sus números de producción. Es decir, que ese declive de la producción petrolera viene desde antes que el mismo gobierno y las cifras que reflejaba la OPEP así lo mostraran, ¿no? Bueno, después de pedir 20.000 personas, oye, era totalmente sensato que la producción petrolera se redujera. Eso se fue complicando. El tema de las sanciones, yo sí creo que tienen un efecto negativo en la producción de la industria petrolera, pero no es ni de cerca la principal razón de ese declive. Y aquí trayendo y un poco para eso, bueno, ese es el Estado, ¿no? Que me preguntaba Sí. sobre el Estado. Pero aquí hay unos aspectos para diferenciar que la gente los mezcla todos.
¿no? En esto de la discusión sobre qué hacer con la industria petrolera o sector petrolero, para decirlo de una manera un poco más amplia. Uno, la propiedad de subsuelo, que a veces eso como que se mezcla. Bueno, eso se lo van a dar los privados. Ojo, es una discusión que habría que dar en su momento, porque no en todos los países el subsuelo es, la riqueza del subsuelo es el Estado, como el caso venezolano, ¿no? En Estados Unidos, si tú tienes un pedazo de tierra y dentro de ese pedazo de tierra hay petróleo abajo, eso es tuyo, no es ni siquiera del Estado. Esa es una discusión que se pudiese dar, que creo que Venezuela, si bien hemos cambiado de mentalidad, no estamos todavía para dar esa discusión. Lo otro es la industria petrolera que va más allá de PDVSA, ¿no? Porque la industria petrolera pudiese ir más allá de PDVSA, que es donde yo quiero enfocarme. Porque PDVSA, la discusión de PDVSA, porque es compleja, porque realmente no sabemos cuál es el estado de PDVSA, no sabemos los números, no sabemos si es una empresa solvente. Entonces, el discutir, bueno, qué hacer con PDVSA, primero es una discusión compleja, no tenemos la información necesaria para poder decidir o proponer qué se puede hacer con PDVSA, pero sí podemos tratar de visualizar cómo es el futuro de la industria petrolera, que repito, va más allá de PDVSA. Vale, cómo no. ¿Y a qué cree usted que se deba el declive en la producción petrolera? Lo digo porque, a ver, si bien cuando se inicia todo lo que es el proceso de exploración y explotación de petróleo aquí a nivel nacional, se hacía a través de concesiones, ¿no? Que se le daban a empresas internacionales. Posteriormente, ahí hay un auge, pero posteriormente se pasa a lo que es la estatización, se crea este gran monopolio de PDVSA en lo que fue la década del 70, y esto conllevó posteriormente a que tuviera que haber nuevamente una apertura. Y esto causa curiosidad, ¿no? Lo que fue, creo que inicia a partir del 92 con las empresas mixtas, primero cediendo ciertos pozos marginales. Entonces, ¿cuál es como el fallo recurrente a la hora de administrar este sector? Sí, mira, eh, el plan que tú mencionas fue en el gobierno de Caldera y fue un poco más adelante y fue de lo que se llamó en su momento el Plan Agenda Venezuela. Plan Agenda Venezuela, que era un plan de estabilización macroeconómica en cierta medida exitoso, pero yo sí creo que es una buena referencia porque es el último plan medianamente exitoso que se hizo. Se abandonó el control de cambio en su momento porque había control de cambio y también hubo una agresiva apertura en el sector petrolero que no era a través de empresas mixtas, era a través de concesiones las empresas que invertían acá lo pudiesen hacer y toda esa inversión era suya, ¿no? De hecho, Chevron llegó en su momento, llegó en ese momento, y no solamente Chevron, aquí está BP, British Petroleum, estaba Exxon, estaba Conoco, estaban prácticamente todas. Claro, tú eres muy chamo para recordarte de eso, pero era el momento en que surgieron todas las bombas. Bueno, por ahí Ok, todavía hay bombas con esas marcas, ¿no? Bueno, la bomba BP, la bomba Texaco. sí, Bueno, eso ocurrió porque también hubo una apertura de pozos de exploración y explotación de esos pozos, pero también hubo una apertura en el caso de las estaciones de servicio, que realmente eran estaciones de servicio que funcionaban muy, muy bien. Bueno, Chávez revirtió todo eso, volvió a un proceso de estatización nuevamente de la industria petrolera y abrió la figura de empresas mixtas. De hecho, la figura de empresas mixtas viene con Chávez, la cual para mí no fue, no fue exitosa. O sea, ok. parte de la razón del declive de la producción, ojo, con ese plan de apertura petrolera, la producción en Venezuela llegó a ser mucho más, no mucho más, pero de 2.800.900.000, 3 millones que estaba en su momento, llegó a su pico de 3.400.000, de 3.500.000. Chávez recibe eso, empieza todo el proceso de estatización de la industria petrolera, propone la figura de empresas mixtas, que bueno, ya no eran las condiciones del país de seguridad jurídica, el mismo esquema
que estaba vigente, no era atractivo para muchas de estas empresas. Ojo, con todo y eso, algunas siguieron operando hasta que después empezó realmente a colapsar. Esto lo cito porque eh, muchos dicen, bueno, el tema de las sanciones, no, todo ese declive se debe a las sanciones. Petrovietnam, que Ok, estaba acá, se fue porque no habían las condiciones necesarias para que el negocio fuese rentable y atractivo para ellos. Petrovietnam, no estoy hablando de un país que pudiese decir capitalista, es un país que es muy particular, es un país que uno puede decir que tiene una tendencia hacia el socialismo y no vieron condiciones mínimas para operar acá. Eso fue previo a las sanciones. Entonces, ese esquema que propuesto por el chavismo no fue para nada exitoso, no se ha traducido en un aumento de la producción, en que la industria petrolera pueda tener un comportamiento sano. Bueno, y sí, el tema de las sanciones quizás complica más, pero la raíz del problema tiene que ver con un modelo que adoptó el chavismo que no es atractivo y además de otras cosas periféricas pero importantes como la misma seguridad jurídica, ¿no? ok. No hay un ambiente de seguridad jurídica, no tenemos institucionalidad, entonces eso también otro de los aspectos para mí muy importantes bueno, que explican por qué es la situación no solamente de la industria petrolera, sino de otros tantos sectores económicos. ¿Cómo no? ¿Cree que cuáles son o podrían citarse las distorsiones que genera en el plano político y económico el hecho de que este sector esté monopolizado por el Estado? Lo digo porque cuando se puede ver en la historia, ¿no? Que cuando los precios subían, eh, el Estado se enfrascaba en unas políticas o en unos planes de gasto estratosféricos y posteriormente cuando caían venía lo que era estos grandes agujeros que tenían que de alguna manera ser rápidamente atendidos, bien sea con préstamos o bien sea vía inflación, ¿no? Sí, eso es una buena pregunta, pero que no del todo obedece a que la empresa todo el sector petrolero esté estatizado. Eh, ¿Por dónde voy? Para mí sí, el hecho de que esté estatizado eleva las probabilidades de que no funcione bien y que termine el cuento como terminó acá en Venezuela. Y de hecho, hay una característica de Venezuela que creo que se pasa por debajo de la mesa y que no ha sido suficiente discutido. Que nosotros somos un petroestado. Todavía, con toda la pérdida de protagonismo que ha tenido el petróleo, yo puedo decir que Venezuela sigue siendo un petroestado. Y no son muchos, o prácticamente ningún petroestado está en democracia. Entonces, Exactamente. esa particularidad la tenemos, pero bueno, Venezuela pudo funcionar así relativamente bien por 10, 15, 20 años después que se estatizó. Igual mi escenario ideal es que no esté estatizada porque es demasiado poder político y más en Venezuela donde el esquema es presidencialista, ¿no? Bueno, tú, si no estuviese estatizada, igual el Estado puede acceder a esa renta. Entonces, ese comportamiento procíclico que tú mencionas, que le hace mucho daño a la economía venezolana, no te lo eliminarías si la empresa, el sector petrolero esté funcionando a través o con buena participación, no única, pero con una participación importante del sector privado, porque el Estado venezolano seguiría percibiendo ingresos a través de regalías y impuestos sobre la renta. Lo que tú mencionas es importantísimo y es un tema que he trabajado las últimas semanas y los últimos meses, porque yo te mencionaba sobre la importancia de la institucionalidad. Y Sí, Venezuela necesita una nueva institucionalidad, un diseño institucional que sea funcional. El de hoy es una institucionalidad extractiva bajo los parámetros, bajo los criterios o el concepto desarrollado por Daron Acemoglu y Jen Robinson. Las instituciones extractivas están en función de la élite del poder y lo que le facilitan es su permanencia de poder y extraer renta del país. O sea, Venezuela es un claro ejemplo
de eso. Entonces nosotros necesitamos una nueva institucionalidad que esté al servicio del venezolano, que sea inclusiva, bajo el término de estos autores, y que eso abra las puertas para nuevas posibilidades, ¿no? Ok, En ese nuevo diseño institucional, ese aspecto de que nosotros somos un petroestado debe ser considerado. ¿Y cuál es el punto aquí resaltante? Y va en línea con lo que tú planteabas. Es que nosotros como sociedad tenemos que buscar y esto a través de dos autores, de hecho te enseño el libro, vale. porque lo tengo aquí a la mano. Estos autores se llama, en el libro se llama El petróleo como instrumento de progreso. Los autores son Pedro Luis Rodríguez Sosa y Luis Roberto Rodríguez Pardo. De hecho, Luis Roberto Rodríguez Pardo es el papá de Pedro Luis Rodríguez Sosa. Ok. Ellos tienen una propuesta interesante y tocan ese punto que ha sido muy dañino en Venezuela como país y en la política venezolana, que es la discrecionalidad que está en el reparto de renta petrolera. O sea, nosotros, por norma, tenemos que definir qué hacer con la renta petrolera. Eso no puede ser discrecionalidad del gobierno de turno, porque el gobierno de turno lo va a aprovechar para sus objetivos, que normalmente son perpetuarse en el poder. Entonces, Claro, ese diseño institucional tiene que ir hacia la desconcentración del poder político, hacia la desconcentración del poder económico, para darle viabilidad al país, porque hoy no la tenemos, y eso hay que conceptualizarlo, y parte de esa nueva institucionalidad tiene que acabar con el reparto discrecional de la renta. ¿Qué puede hacer? Bueno, mira, aquí hay unas normas. Esto que nosotros percibamos de renta va para esto, para esto y para esto. Y eso está ajeno a la discusión política. Listo. Ya sabemos hacia dónde va eso. Puede ser la creación de un fondo intergeneracional, un fondo de ahorro, la de que vaya en parte a las prestaciones de las personas que se vayan a jubilar. Eso habría que definirlo. Mi propuesta, y que va en línea con la que estos autores también realizan, mi propuesta es que hay que discutir y definir esas normas. Yo no puedo, yo creo que eso es parte de una discusión amplia, política y de toda la sociedad. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la renta petrolera? Que también pudiese tener como cierta temporalidad. Mira, estos 5 o 10 años de recuperación económica van a ir para esto y ya después cuando tengamos una economía medianamente sana, bueno, este va a ser el uso de esa renta que percibamos, que va a ser finita, que estamos en las últimas décadas de protagonismo del petróleo como energía, como principal fuente de energía del planeta. Entonces, bueno, tenemos que sacarle el mayor provecho y que el mismo petróleo sea la manera de apalancarnos hacia una Venezuela que, bueno, que sea una economía diversificada y que pueda depender de otras fórmulas económicas más allá de la renta petrolera. sí, exactamente, cómo no. Es un debate que se tiene que dar a profundidad, porque, a ver, uno por lo general, cuando escucha a las personas opinar eh, en la calle y se habla de privatizar las labores de exploración, explotación, producción, distribución de petróleo, eh, se frenan, ¿no? Y lo ven como que produciría un saqueo al país, como que Pero es es un... que, Diego, tenemos las noticias ahorita. El mismo gobierno está aceptando que ellos mismos estaban saqueando y sacan a todo un grupo importante de la coalición de poder porque se estaban robando el dinero que supuestamente, bueno, que cuando es el Estado está bien controlado. Y eso no es verdad. Eso no es Exactamente. verdad. Y hay otra gran realidad, y disculpa que te interrumpa porque estaba formulando algo, es que es ineludible. El Estado venezolano, con todas las necesidades, es un Estado que hoy es insolvente. Hay que recordar que Venezuela no está pagando su deuda externa, Sí. que tiene compromisos de más de 100 mil millones. El Estado venezolano no tiene cómo realizar las inversiones que necesita el sector petrolero para elevar su producción. Es una realidad. Eso no es una interpretación, no es una opinión. Eso es una realidad. Entonces, si la única manera de elevar los niveles de producción, que para mí es la que también deberíamos hacer, pero bueno, vamos a decir, no, el Estado tiene que hacer las inversiones, no tiene con qué hacer. Entonces, tiene que, de manera obligada,
abrirte a la inversión extranjera. Y bueno, tienes que ponerle un marco de normas que tiene que también nuevamente ver con institucional, donde le sea atractivo invertir. Y yo no estoy hablando de solamente capital, capital internacional, también estaba hablando de capital venezolano que está afuera. Y también hay otras figuras, porque acá esto es bien amplio. Estos autores que te mencioné hablaban de un fondo que al final puede ser de manera de fideicomiso a nombre de cada uno de los venezolanos mayores de edad. Eso puede ser una figura, pero hay otra. Bueno, de estas empresas que entran a invertir, bueno, que buena parte de todo el esquema accionario sea de esas empresas para que se sientan cómodas de realizar la inversión, pero vamos a dejar un parte de ese porcentaje de 10, 20%, no sé, el que se discute y se defina, que esa estructura accionaria va a ser de los venezolanos, no del Estado venezolano, de los venezolanos. Bueno, eso puede ser una alternativa. Ahí sí estamos hablando que el petróleo es de los venezolanos, pero cuando lo maneja el Estado, y como la historia y la experiencia venezolana ha indicado, a veces cuando es el Estado venezolano, que suponemos que todos los venezolanos, termina enriqueciendo a los que estén en el poder en su momento. Entonces, yo creo que, como tú bien dices, es hora de desmitificar ciertas cosas que se nos han puesto en la cabeza, porque en la realidad no es así, y tampoco es una, y bueno, es tan así que no nos ha funcionado. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido que sigamos yendo en esa dirección. Sí, bueno, de hecho me hace recordar una frase que pronuncia Arturo Lar Pietri en una entrevista que le hicieron, que dice, claro, es un poco fuerte y tal vez generaliza, pero el doctor Pietri decía que en la historia de la industria petrolera había que aceptar que era una historia de fracaso nacional. No en Y todo momento, no en todo momento hay que acotarlo, porque buena parte del desarrollo que ha tenido Venezuela, de toda su urbanidad, de toda su infraestructura, tiene mucho que ver con el petróleo, pero no funcionó por un momento y después no funcionó. Y yo creo que es sano cuestionarse. sí, exactamente, no, y si uno se remite, creo yo, a lo que es, a la historia, ¿no? A las referencias históricas, se puede dar cuenta que cuando hubo un sistema de concesiones, ¿sí? Eh, parecía ir bien lo que eran los ingresos, funcionaba, como usted bien dice, para realizar los diferentes gastos que se necesitaban, emprender los diferentes Y, planos. y hay algo, Diego, Ok. que la gente no sabe. La nacionalización del petróleo en los años 70 no fue de un día para otro. Eso fue un proceso anunciado a las petroleras, porque tú dices, bueno, es que las petroleras no estaban invirtiendo. Bueno, lo que pasa es que si ya tú le estás anunciando que la vas a nacionalizar, obviamente ellos van a reducir al mínimo su inversión. Y eso fue en parte lo que pasó, y por eso la producción en Venezuela se estancó a partir de los 60 y tanto y los 70, ¿no? Realmente allí teníamos un nivel de 3 millones o cercano a los 3 millones y jamás se pudo elevar. Fue con el plan Agenda Venezuela que había un plan público y notorio que era llevar la producción venezolana a 6 millones de barriles. Bueno, terminamos en 600. Sí, no, y si uno se observa y estudia la construcción por lo menos de lo que son las refinerías, se puede percatar que la inmensa mayoría fueron construidas precisamente por empresas privadas, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, sí, pero esos son estigmas. Una empresa pública bien llevada es posible, ¿no? Eso no es algo no es algo que no se pueda llegar a tener, y de hecho PDVSA creo que en su momento llegó a tener por algún tiempo esa característica, pero es difícil, ¿no? Es difícil, y yo creo que ya este punto donde ya el petróleo no tiene el protagonismo y lo poco a poco lo va a ir cediendo con el avanzar, con el pasar de los años. Yo creo que ya a este punto, bueno, ya no, no es una industria estratégica o todas esas excusas que a veces se dan para que el Estado tenga una participación allí. Yo creo que tenemos que sacar el mayor provecho, tenemos que enfocarnos en producir la mayor cantidad de petróleo en los años por venir, y eso sí, abandonar ese uso discrecional de la renta y no sobrevalorar la moneda, que es otra de las consecuencias que tuvimos en su pasado, y al sobrevalorar la moneda prácticamente nos volvimos un país monoexportador. Bueno, empezar a corregir todos esos males y que el mismo petróleo nos sirva
para poder diversificarnos, para preparar la población, para crear infraestructura y que, bueno, ya cuando pasemos la era petrolera, bueno, Venezuela sea capaz de producir y que somos capaces de producir mucho más productos que solamente dedicarnos a exportar petróleo. Exactamente, como no, y como usted mismo dice y hace énfasis, eso solo va a ser posible si tomamos en cuenta lo que es el marco institucional, ¿no? En un país donde en los últimos años, en lo que ha sido por lo menos el índice de calidad institucional a cargo del profesor Martín Kraus, estamos en los últimos lugares. Ese para mí es un aspecto fundamental que de hecho, todo este trabajo que hice fuera para la revista de democratización del Instituto Forma, que ya ahí he tocado en uno de los, en uno yo solo hablando sobre que somos un Estado frágil y una sociedad fragmentada y eso no nos ayuda como país. Después escribí uno junto con la profesora Sari Levy de déficit institucional. En este tercero voy también con el tema institucional y también repasando esto de un nuevo contrato fiscal donde este uso discrecional de las rentas desaparezca. Para mí es un aspecto importantísimo que era parte de la idea que quería compartir con ustedes, que hoy se discute. Esto no se discutía hace 5 años Exacto. y hoy poco a poco creo que le hace falta mucho más tracción a esta discusión, pero este tema institucional y repito, insisto, el considerar que somos un petroestado, eso, yo creo que esa discusión es muy rica y es vital para la Venezuela que viene, ¿no? Porque para mí estamos en ese proceso de que estamos forjando una nueva Venezuela. Ahorita no lo vemos porque el mismo conflicto político no nos deja ver, pero estamos en ese proceso de transición de una Venezuela a otra y que lo institucional juega un rol muy, muy importante, esencial en toda esa transición. Y cito un ejemplo que siempre lo menciono, que lo trato precisamente en ese trabajo, que es el caso peruano. En Perú, y la reforma institucional de Perú fue relativamente sencilla. Ellos fueron hacia una autonomía del Banco Central de Venezuela y que en la misma constitución pusieron varios principios. Uno, el que a nivel constitucional y en la práctica no fuese así, es que el Banco Central no podía financiar en ningún momento al gobierno, al Ejecutivo Nacional. Claro. Eso metieron también en la Constitución de Perú el principio de subsidiariedad, así que el Estado solamente se dedica a lo que realmente el sector privado no puede hacer. Okay. Bueno, eso está allí. Entonces tampoco fue una reforma constitucional e institucional muy ambiciosa, donde volvieron de patas arriba a Perú, pero con unos simples cambios les ha garantizado tener estabilidad macroeconómica por más de 30 años y que a pesar de las crisis políticas, Perú sigue creciendo. Entonces, lo que sí he observado, y eso es interesantísimo, es que desde 2006 tiene el mismo presidente del Banco Central. Ese presidente del Banco Central de la Reserva de Perú ha visto pasar entre 7 u 8 presidentes de la República de Perú. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, algo hicieron bien, donde a pesar de esas crisis políticas, ellos han logrado seguir creciendo. Entonces, para mí fue un buen ejemplo y que también me ayudó a corroborar la importancia que tiene lo institucional y sobre todo para el desenvolvimiento económico de un país. Como no, así es. Son pequeños cambios, pero se pueden ver grandes diferencias a la posteridad. Henkel, Por el bien de los ciudadanos, ¿no? Que así eso es. me parece. Y es, como usted dice, es importante que se tengan este tipo de discusiones que lamentablemente se llegó a una situación donde, como usted dice, ya es inviable que el Estado siga manteniendo una industria y, no, y nos llevó a conversar al respecto, pero bueno, se ha dado un paso, creo que fundamental. Henkel, muchas gracias por su tiempo, por sus opiniones, espero que sirva para ampliar el compás del debate en cuanto a este tema. Seguro, ojalá sea así. Bueno, para mí fue un gusto compartir estos minutos con ustedes. Gracias, Diego. Vale, conversamos con Henkel García, quien es ingeniero químico, analista e instructor de finanzas.
A ustedes recuerden que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube La Ventana Rota. Estamos en Anchor, estamos en lanacionradio.fm y será hasta una próxima oportunidad.